Oriol Junqueras ha amenazado con volver a poner en jaque la legalidad constitucional del Estado de Derecho. Dice que la sentencia de Luxemburgo le da derecho a hacerlo, puesto que él no hizo nada malo y que, por tanto, no le importa repetirlo. La verdad es que esa sentencia ha sido un duro varapalo para la justicia española, diciendo que nuestros tribunales tenían que haber puesto en libertad a Junqueras cuando era preso preventivo para que pudiera formalizar los trámites para adquirir su acta como eurodiputado. La verdad es que ahora ya le llega tarde, nada se puede hacer puesto que tiene una condena en firme, pero esa medida sí está empezando ya a beneficiar a otros, a los fugados, a Carles Puigdemont y a Toni Comín, que hoy mismo se han presentado en el Parlamento Europeo para hacerse con su acreditación provisional como miembros del Parlamento Europeo. La verdad es que la gran pregunta ahora es, después de esta amenaza que hace Junqueras de volver a delinquir poniendo en jaque al Estado de Derecho, ¿es razonable que el PSOE siga negociando con Esquerra Republicana para obtener su apoyo para la investidura? Es algo que nos deberemos preguntar. Es uno de los aspectos que abordamos hoy, pero trataremos otros temas. Por ejemplo, ¿qué hacían hoy los abogados de Madrid manifestándose ante el Ministerio de Justicia? Están reclamando unas adecuadas condiciones económicas para el turno de oficio. Les contaremos de qué va. Y también hablaremos con el padre Doñoro, un capellán castrense que abandonó el ejército para convertirse en misionero y regentar una casa de acogida, la Casa Nazaret, el Hogar Nazaret, en el sur de Perú. También tendremos ocasión de hablar con él. Y ya que estamos en puertas de Navidad, hoy nos despediremos con música. ¿Saben ustedes que el grupo Chaito y Palo Santo acaban de componer el himno del Marbella Fútbol Club? Vale, pues hoy estarán con nosotros para presentarnos su último disco, este de Corazones de Colores. Son los asuntos de los que nos ocupamos hoy en Distrito Televisión. Bienvenidos a Los Intocables. Muy buenas noches. Pueden ustedes sintonizar Distrito Televisión a través de las frecuencias 45 y 57 de la TDT de Madrid, vernos en Aragón a través de la 8 de Zaragoza o desde cualquier lugar de España o incluso del mundo, si lo desean, a través de Internet. Saben que para ello cuentan con dos diferentes direcciones, eldistrito.es y distritotv.es. Nos pueden encontrar en todas las redes sociales y mandarnos sus mensajes a través del WhatsApp en el teléfono 669 72 86 73. Y para abordar los asuntos que nos ocupan esta noche en la mesa de Los Intocables, nos acompaña Carlos Lacaci. ¿Qué tal, Carlos? Buenas noches. Muy buenas noches, Javier. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias a vosotros. Adriana Delgado, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches. Gracias por estar con nosotros también. Borja Gutiérrez, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muy bien, encantado, Javier. Buenas noches. Y don Lorenzo Abadía, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas noches. Muy bien, Javier, buenas noches. Fantástico, pues empezamos, pero antes, como siempre, les planteamos en nuestra encuesta una pregunta. ¿La amenaza de Junqueras de volver a intentarlo debería romper el acuerdo de PSOE con Esquerra Republicana? Si ustedes creen que no, 905 80 81 40. Si creen que sí, 905 80 81 41. La verdad es que el varapalo que la Unión Europea le ha dado a la justicia española al determinar que Oriol Junqueras tenía derecho a que lo hubieran excarcelado para recoger su acta de eurodiputado cuando era un preso preventivo, ha venido a agitar aún más el ya convulso panorama político español. Por un lado, los separatistas han convertido esta decisión en un triunfo político argumentando falsamente que pone en cuestión el proceso por el que Junqueras fue condenado por sedición. El vicepresidente de la Generalitat, Pere Aragonès, dice que el juicio debería ser anulado y Junqueras puesto en libertad. Todo el procedimiento que ha seguido el Tribunal Supremo después que Oriol Junqueras se le denegase este acceso a la condición de eurodiputado y, por lo tanto, la inmunidad que lleva aparejada es nulo desde nuestro punto de vista. Y, por lo tanto, lo que se tiene que hacer es dejar a Oriol Junqueras en libertad y anular esta sentencia. El propio recluso ha pedido a través de Twitter la nulidad de su juicio y su inmediata puesta en libertad, argumentando que se vulneraron sus derechos. A pesar de estar en la cárcel, como puede conceder entrevistas siempre que le plazca, bueno, pues esta mañana la emisora pública de la Generalitat, Catalunya Radio, ponía en voz de un locutor las palabras que ayer Junqueras les dictó en la prisión de Lledoners, diciendo que esta decisión de Luxemburgo les otorga el derecho a volver a hacer lo que hicieron. Tot. Res del que vam fer era delicte. No només era legítim, sinó que era legal. I ens hem guanyat el dret a tornar-ho a intentar. I vam assumir els riscos que implicava intentar-ho. I un d'aquests riscos era ser a la presó, i aquí estem. Puede que para Junqueras esta decisión llegue un poco tarde, puesto que él ya está condenado en firme. Pero, sin embargo,
puede beneficiar, de hecho está ya beneficiando a sus compinches fugados. Carles Puigdemont y Toni Comín ya han acudido a mediodía a la Eurocámara para recoger su acta de eurodiputados. Nosotros nos votaron más de 1 millón de personas. Y cuando te vota tanta gente y tienes derecho a estar representando en las listas y la gente te escoge, pues la consecuencia que debía ser indiscutible era esa. Han tardado 6 meses, pero ya estamos aquí y vamos a hacer valer eso para continuar defendiendo nuestros derechos. Habrá que ver qué consecuencias legales tendrá todo esto. Abogado Lacaci, para empezar, no puede cambiar en absoluto la condición de recluso de Junqueras, ¿no? Es un preso condenado con una condena firme y por tanto esto no cambia nada. Totalmente, Javier, dices bien, es una condena en firme por nuestra más alta institución jurídica, que es el Tribunal Supremo, y la figura o el instrumento de la inmunidad, en este caso europarlamentaria, en nada impele que unas condenas que ya están sentenciadas se revisen, porque además la inmunidad no debiera de entrar en ningún caso en el fondo por lo que han sido juzgados estos pues delincuentes, porque han sido condenados por delitos además de los más graves que en España se pueden cometer, como son delitos de sedición y de malversación, sobre todo el de sedición. Por tanto, por supuesto, en nada debiera de cambiar esa condición de condenados y en nada debiera de revisionarse pues la sentencia que ha habido. Borja, esta amenaza que ha hecho Junqueras no debería invalidar absolutamente cualquier acuerdo del PSOE con Esquerra Republicana a la hora de buscar la investidura. A ver, yo creo que aquí ha habido varias fases. La primera, desde que salió la sentencia, una sentencia que a mi juicio es un despropósito y que es una deslealtad de los tribunales europeos a uno de los Estados miembros, que es España, y que trata de poner en jaque a los tribunales españoles. Hay dos fases, una primigenia en la que evidentemente incluso le beneficiaba a Pedro Sánchez en sus posibles acuerdos con Esquerra Republicana el hecho de que no se le considerara o se le hubiera otorgado la inmunidad al señor Junqueras. Creo que eso le beneficiaba en una primera fase. ¿Qué ocurre? Que en este tránsito de horas, pues Esquerra Republicana y los independentistas sediciosos se han venido arriba. Se han venido arriba y han comenzado a declarar todo lo que les ha venido a la cabeza en cualquier momento, y las últimas declaraciones de Junqueras, sin lugar a dudas. Bueno, vamos a solventarlos. Mientras tanto, Adriana, cuéntanos, esta decisión del Tribunal de Luxemburgo, ¿de qué manera altera el panorama que tenemos aquí en España? Lo primero que referiría al respecto es que tenemos un Estado extremadamente garantista y que esta sentencia viene porque el Tribunal Supremo planteó una cuestión prejudicial ante el recurso que puso Junqueras cuando no pudo acceder a su acta de eurodiputado. Decís bien, ya hay una sentencia firme por la que se le condena por malversación y por sedición, y ahora mismo lo que está pidiendo la Fiscalía, porque esta sentencia también estaba en suspenso a espera de que resolviera el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, a la espera de la sentencia de Luxemburgo, y ahora lo que se tiene que ejecutar es la inhabilitación, que es lo que pide la Fiscalía. Además, únicamente debiera afectar a su situación en cuanto a que estuvo en prisión provisional a la espera de la sentencia. Pero su inhabilitación no debería ser automática desde el momento que hay una condena en firme. Es lo que he referido al principio, es que es contradictorio, ¿no? Porque están utilizando esta sentencia para manipular, cuando esta sentencia viene por la cuestión prejudicial planteada por el Tribunal Supremo, que es el tribunal que les ha juzgado, y precisamente estaba en suspenso esa inhabilitación a la espera de esta sentencia de Luxemburgo. Por eso la Fiscalía pide que efectivamente se ejecute ya esa inhabilitación por esa sentencia en firme, además que lo que ha resuelto la sentencia de Luxemburgo es que esa inmunidad viene en el momento en el que se proclama oficialmente por la Junta Electoral Central que efectivamente ha sido elegido como eurodiputado. Eso sucedió con posterioridad, el día 13 de junio, a que el juicio ya estuviera visto para sentencia, que fue el día 12 de junio. Por tanto, a efectos prácticos no tiene nada que ver con lo que están planteando los partidos
Y los independentistas. Lorenzo, ¿qué te ha parecido ver a Puigdemont y a Comín dando saltitos en el Parlamento Europeo tan contentos ellos? Bueno, pues que están empezando a disfrutar precisamente de esa condición de inmunidad, lo cual no quiere decir que jurídicamente, y me estoy refiriendo a Junqueras, la cuestión tenga que ser diferente, porque al fin de cuentas esta sentencia no entra en la anterior, en la del Supremo, que es la que es verdaderamente firme y la que condena, y que en todo caso lo que habría ocurrido es que habrían exigido, en el caso de que todo el proceso de instrucción no hubiese terminado justo un día antes de las elecciones, en cuyo caso yo sigo pensando que la inmunidad no tenía ningún sentido, pero aun habiendo tenido sentido, porque se tenía que haber producido antes, ¿eso qué significa? Porque la inmunidad no tiene nada que ver con impunidad, que quede claro. ¿Qué habría supuesto? Habría supuesto simplemente que el Supremo habría tenido que pedir un suplicatorio al Parlamento Europeo, nada más. Y el Parlamento Europeo se habría visto, dada lo flagrante del delito y lo grave, en concederle el suplicatorio. ¿Qué significa eso, al final? Pues que Junqueras estaría hoy exactamente en el mismo sitio donde está, en el trullo. Salvo, y ahora voy a esa pregunta que tú me hacías, Javier, salvo que hubiese hecho, en el periodo de libertad, de inmunidad, que hubiese hecho exactamente lo mismo que hizo su compañero Puigdemont, su compañero de aventura. Es decir, largarse, abrirse, fugarse de la justicia. Eso es lo que tendría que haber ocurrido. Luego, jurídicamente, en el caso de Junqueras, la cosa no cambia para nada. Dirán lo que quieran decir, pero ¿cuántas veces? Pues no hemos oído que Colón es catalán. Pues, ¿qué nos va a asombrar? ¿De qué nos va a asombrar ahora que esta sentencia tenga necesariamente que anular el juicio anterior? A mí, vamos, es que lo raro sería que dijesen lo contrario. Luego, para mí eso, desde el punto de vista jurídico, ni siquiera mediático, tiene nada que ver. Y lo de Puigdemont, Javier, bueno, pues eso es precisamente lo que habría hecho en el caso de incumplir por 2 veces el Código Penal el señor Junqueras, dado ese suplicatorio, o sea, dada esa condición de inmune, lo que estaría haciendo. Se habría fugado, estaría con Puigdemont pidiendo ahora mismo su acta de diputado. Dicho esto, termino. Es obvio que Europa, y ya lo dejamos para una próxima intervención, Europa cada vez que puede, le mete el dedo en el ojo a España. Eso no quiere decir que nos tengamos que volver necesariamente euroescépticos y que alimentemos las fobias contra Europa y los... No, yo creo que al revés. Pero sí que exijamos el debido respeto que nos deberían tener los socios comunitarios, igual que nosotros les tenemos a ellos. Que exijamos el debido respeto y que, sobre todo, que cambiemos y que modifiquemos las instituciones de Europa. Pero yo sigo pensando que tenemos que ser más que nunca, dado cómo está el mundo, eurófilos. Es decir, creer de verdad que con Europa se puede encontrar una solución. No con esta Unión Europea que habrá que modificar, sí, pero de eso a lanzarnos o a subir al monte, como estoy oyendo, hay mucha distancia. Borja, creo que soluciona los problemas de sonido que nos decías. Bueno, pues estaba diciendo que aquí ha habido 2 fases. Me hablabas de la negociación política de Esquerra Republicana con el Partido Socialista, una negociación que hasta ayer yo creía más que satisfecha por parte del Partido Socialista. Creo que ahora se ha producido una segunda fase en la que los sediciosos están argumentando de manera peregrina la sentencia y tratan de justificar una serie de actuaciones futuras y pasadas. Y por tanto han puesto ahora han tensado la cuerda de las negociaciones de Pedro Sánchez y del Partido Socialista. Ahora ha cambiado esa fase, porque ahora han exigido a Pedro Sánchez que admita una serie de cosas en esa mesa de negociación famosa que están llevando a cabo. Creo que ahora Pedro Sánchez, que tiene muy claro que quiere gobernar con Podemos y con la Esquerra Republicana, porque en España se ha producido, gracias a Pedro Sánchez, una circunstancia que absolutamente ha sido teledirigida por parte del Partido Socialista. Y digo teledirigida y lo digo bien, porque ha contribuido a ello los medios de comunicación fieles a la doctrina socialista. Y es que han dividido el país en izquierdas y en derechas. La derecha la han contemplado de manera peyorativa, aglutinando una serie de partidos, y en la izquierda han metido todo aquello que no consideraban la nomenclatura peyorativa de la derecha. Y en esa izquierda cabían Bildu, cabía Esquerra Republicana, cabía Juntos por Cataluña, todo aquello que fuera distinto a Ciudadanos, a PP y a Vox.
sin contemplar que muchos de esos partidos lo que querían era la destrucción de España, entre otras cosas. Y eso Pedro Sánchez es lo que ha utilizado de arma justificativa para llevar a las negociaciones al punto en el que estamos ahora. Por tanto, se le ha puesto ahora un poco más complicado porque se han venido arriba los independentistas. ¿Qué quiere decir? ¿Que seguirán esa línea de acción política llevando al extremo su negociación? Con tal de ser presidente de España, vamos, de España no, porque él no cree en España, con tal de ser presidente del gobierno, puede hacer cualquier cosa Pedro Sánchez. Vamos a ver, abogados de la mesa, una hipótesis que les quiero plantear. Supongamos que ahora Puigdemont y Comín toman posesión de su acta de eurodiputados, hoy que recibían esa acreditación provisional, y en enero empiezan a formar parte del Parlamento Europeo y acuden a los plenos. El Tribunal Supremo, supongamos, pide un suplicatorio a la Eurocámara para ellos. Y la Eurocámara lo concede, supongamos. En ese momento se verían obligados a volver a España o a darse a la fuga y ya no pisar terreno europeo, supongo, ¿no? Claro, es que el problema, el riesgo que está cuando se fuerza la ley hasta el límite de ser casi un fraude de ley o sin el casi, ¿no? Y también utilizar figuras, como en este caso la inmunidad, que eran figuras que servían hace años, hace bastantes años, para precisamente que tengan el legislativo cierto poder independiente frente a otros poderes del Estado. Aquí torticeramente lo han hecho al revés, se sirven de instituciones y de figuras que ellos no creen ni han creído nunca para precisamente bueno, pues valerse de esos delitos que luego cometen y bajo ese paraguas bueno, pues dar rienda suelta, ¿no? A tu pregunta, pues efectivamente el riesgo que se produce ahora es que si a futuro, en un futuro cercano, y ojo que el suplicatorio tardará meses, el problema de esto es que si ahora el Tribunal Supremo, que ya ha pedido informes a la Abogacía del Estado y a la propia Fiscalía para ver si hay otros caminos y están viendo de, en vez de pedir el suplicatorio, hacer un escrito directamente para revocar la inmunidad por precisamente pender una euroorden frente a estos individuos, bueno, pues si finalmente hay que caer en un suplicatorio, primero el suplicatorio va a tardar muchos meses, con lo cual en todo este periodo de tiempo se está dejando a un reo que está encausado por delitos muy graves en España libre y dejarle hacer ya, pero y seguir contra eso haciendo. No se puede hacer nada, Carlos. No, contra eso no, y luego si se revoca, pues como bien dices, hay un riesgo de fuga. O sea, es que ese claro, es el la problema. primera pregunta sería, ¿el Parlamento Europeo concedería el suplicatorio? Eso es lo primero. Primero eso, porque que si visto ahora lo ya visto, han conseguido vender ante Europa esa imagen de víctimas perseguidas por el Estado opresor español, a ver si el Parlamento Europeo va a decidir, pues no se concede este suplicatorio. Pues Javier. Pero es que en el caso de que lo concediera, entonces hay que decir, señores, váyanse a España. Joder, estos señores, en vez de irse a España, cogen las de Villadiego, ¿no? Correcto. Disculpa un momentito simplemente, lo decía Lorenzo. El problema es que aquí Europa no está bien armonizada regulatoriamente. Es decir, la euroorden sí que es una figura que está armonizada y que sí dice claramente que el Estado al que tú le reclamas que el reo venga, automáticamente tiene que acceder. Porque para eso está... Ya lo vemos, Carlos. Sí. Por eso. Está clarísimo. Ahí vamos. Que no se cumple lo que se ha firmado, que son acuerdos multilaterales, porque si no nos iríamos a acuerdos bilaterales. Por tanto, Javier, dices bien, es que el problema es que ahora nos vamos a creer, vamos a confiar que pidiendo el suplicatorio nos lo vayan a conceder. Pues más bien lo contrario, claro. Y ahí está el riesgo. No, y sobre todo lo que estáis comentando, que Estado opresor. Si precisamente esta sentencia de Luxemburgo viene porque el Tribunal Supremo planteó esa cuestión prejudicial y afecta a una cuestión muy concreta, que es el tiempo en el que estuvo en prisión preventiva, en este caso Junqueras, a la espera de la sentencia, cuando el juicio ya estaba visto para sentencia. En cuanto a Puigdemont, pues sí, puede ser que a lo mejor tengamos que solicitar ese suplicatorio, pero juez Llarena lo está estudiando porque no está tan claro que procediera. Y en cualquier caso, hay que dejar muy claro que inmunidad e impunidad no es lo mismo. Ya, pero si ya hemos visto que nuestra euroorden es recibida en Europa, ya sea en Bélgica como en Alemania, como de no aplicación porque en nuestro Código Penal no existe delito equiparable al que ustedes le están reclamando, ya mal empezamos. Pero Javier, es que esto que dices se produce porque se ha salido de lo que dice la figura de euroorden. Sí. La figura de la euroorden no tiene que entrar en el fondo, no debe de entrar ningún país
que sea reclamado por por otro, qué ha por la entrado? euroorden, y aquí ha entrado. Pues Porque hay es una un tema deslealtad, hay porque una hay un tema deslealtad político, hacia porque España. Porque no se ha Europa, respetado como, la soberanía del Estado. Claro, hay una español. deslealtad. Aquí, en el club de los 28, ahora nos quedaremos en 27, Claro, sí. si yo le digo, tú, dame a ese delincuente porque ha cometido un delito en mi territorio, tú me lo das y yo lo Así juzgo es. en mi territorio. No me Punto digas, y no te lo final. doy porque en mi territorio eso no Así sería debería delito, ser. porque se trata de que lo ha cometido en mi territorio, además es un nacional mío, con lo cual tú me lo devuelves. Totalmente. Yo no entiendo esa cuchufleta que nos han hecho desde Europa. No, eso es una deslealtad en toda regla. Empezaba diciéndolo que es una deslealtad por parte de los tribunales europeos a los tribunales españoles. Vamos a hablar de justicia únicamente. Yo no soy abogado, aunque tengo buenos amigos abogados, como el señor Lacaci, pero Por bueno, supuesto. la realidad es que ha habido una deslealtad. ¿Qué ocurre? En estos momentos, y voy a hablar desde el punto de vista político, no desde el judicial, en estos momentos, cuando se producen este tipo de acontecimientos, respetando la decisión, por supuesto, de la justicia, porque creo que es lo que nos separa de los totalitarismos tipo Venezuela, la separación de poderes y la seguridad jurídica, pero respetando la seguridad jurídica, lo que hay que hacer es que imponer de manera mediática la respuesta que está teniendo la propia sociedad española ante este criterio absolutamente sesgado que ha tenido el Tribunal Europeo. Y ahí es donde aparece la figura del presidente del Gobierno, aunque sea en funciones, criticándolo, no criticando la decisión de la justicia, sino criticando que no se respete a las decisiones de los tribunales españoles. Eso un presidente del Gobierno lo podría hacer de manera alta y clara, siempre y cuando creyera, primero, en España, creyera en la unidad del país y creyera que defender al país es conveniente, defender a la cuarta economía europea, es conveniente para que sigamos manteniendo nuestro statu quo. Pero lo más importante, ¿por qué Pedro Sánchez no hace nada? Porque no le interesa. Porque en estos momentos está negociando con los claro, separatistas para que evidentemente. que le Entonces voten. es lamentable, y esto lo tienen que ver todos nuestros televidentes y todo aquel que más o menos trate de acercarse a la realidad objetiva. Un presidente del Gobierno que no cree en España, que está negociando para formar gobierno con aquellos que quiere destruirla, resulta que jamás va a poner en valor lo que responsablemente significa España en la Unión Europea. Pues esto va a hacer mucho daño a la seguridad jurídica en España, Sí, porque totalmente. cualquiera puede pensar que se le puede saltar la ley a la torera. Claro, y ojalá podamos hablar luego de lo que comenzaba a hacer Borja, es decir, de esa terrible disociación entre la sociedad civil y los que hoy están tomando las decisiones políticas en España, a la izquierda y a la derecha, en los dos ámbitos. Yo sigo pensando que la extradición o la euroorden, mejor dicho, el suplicatorio, es diferente de la euroorden. Y es diferente porque la euroorden al final la tuvo que tomar la decisión prácticamente un gobierno, por un lado, que es un asilo de terroristas, como todos sabemos, que se llama Bélgica, si es que se puede considerar un Estado, porque empezó siendo vamos a decir, una nación con regiones y hoy ya es un Estado plurinacional con serios riesgos de secesión, ¿no? Y que, bueno, pues digamos que han encontrado su mejor caldo de cultivo para ubicarse allí y evitar la euroorden. El tribunal alemán, bueno, no podemos recordar, o sea, no podemos olvidar, mejor dicho, que la magistrada que estaba al frente de esto era una persona que luego se ha descubierto que era prácticamente una independentista, que quería anexionar ese Länder alemán a Dinamarca y que por lo tanto, bueno, pues tenía, no tanto contra España, sino a favor de los nacionalismos, vamos a decir, de carácter, de orden cultural, pues una cierta filia. Claro, el suplicatorio lo tiene que dar el Parlamento Europeo y tienen que posicionarse todos los parlamentarios, todos los eurodiputados. Yo veo muy difícil que los dos grandes grupos, vamos a decir, de centro derecha y de centro izquierda, que siguen sumando la mayoría, con mucha diferencia, unidos probablemente a la parte populista, pero de la derecha, yo veo muy complicado que no concedan un suplicatorio a un tipo que ha violado flagrantemente la ley y que además quiere cargarse pues un Estado, primero el Estado de Derecho y segundo, por la parte que toca a los populismos de derechas, precisamente la soberanía nacional, que es la causa por la cual ellos quieren de alguna forma reventar la Unión Europea, al menos como está concebida. Luego, yo sigo pensando que cuando se produzca, que tardará el suplicatorio, habrá éxito y traerán a Puigdemont a España. Otra cosa es lo que ocurra en el camino,
que por si acaso lo dejo para otra intervención. Javier. Bueno, Javier. veremos qué es lo que ocurre por el camino. De momento nosotros les estamos preguntando si esa nueva amenaza de Junqueras de volver a intentarlo debería romper o no las negociaciones que el PSOE está manteniendo con Esquerra Republicana. Si ustedes creen que no, pueden votar en el 905 80 81 40. Si creen que sí, en el 905 80 81 41. Pequeña pausa y volvemos, porque justamente ha sido esta nueva amenaza y esta nueva situación la que ha paralizado las negociaciones. Ahora les contamos. Volvemos en 4 minutos. ¿Estamos en un auténtico Estado democrático o estamos en una partitocracia? Porque este programa se hace para ustedes. La ciudadanía está quedando atónita a lo que estamos viendo. Vamos a ver cosas que nunca se imaginarían. Lo que ha pasado en España demuestra que Falconetti no es tonto. Que la democracia, ¿qué es lo que es, amigos? El imperio de la ley. Esta izquierda rancia lo que quieren es exterminar todo aquello que no piensan exactamente igual. El castigo va a ser terrible para todos los partidos. Porque se avecina una crisis de unas dimensiones estratosféricas. ¿Ustedes qué creen? ¿La amenaza de Junqueras de volver a intentarlo debería romper las negociaciones del PSOE con Esquerra Republicana? Si creen que no, 905 80 81 40. Si creen que sí, 905 80 81 41. La verdad es que otra de las consecuencias que ha tenido esta famosa sentencia de Luxemburgo ha sido la paralización de las negociaciones entre PSOE y Esquerra Republicana para la investidura de Pedro Sánchez. Los republicanos han subido el precio de su apoyo y exigen al gobierno que utilice a la abogacía del Estado para favorecer a los sediciosos condenados y a los prófugos. El partido de Oriol Junqueras no avanzará en esa negociación hasta que vea cuáles son los gestos del gobierno y hasta después del Congreso que celebra este fin de semana. Y por cierto, que a río revuelto, ganancia de separatistas. Según hemos sabido hoy del CEO, el Centro de Estudios de Opinión de la Generalitat de Cataluña, que es algo así como el CIS que tienen los catalanes, de celebrarse elecciones autonómicas en este momento, habría una mayoría absoluta clarísima de los separatistas en la Cámara catalana. Una Cámara que, como saben, tiene 135 escaños y los separatistas sumarían entre 78 y 80. Fíjense, Esquerra Republicana sería el partido más votado, obteniendo de entre 38
38 y 39 escaños con respecto a los 32 que había obtenido en las anteriores elecciones. Junts per Catalunya, que en las últimas encuestas había empeorado notablemente e iba a la baja, más o menos se recupera, pero aún así, por debajo de los 34 que tuvo en las anteriores, se quedaría entre 29 y 31 escaños. La CUP, con 9 o 10, vendría a sumarse a las opciones separatistas, y una de las novedades es que habría una entrada de Vox, quizá con 2 escaños, una ligera subida del Partido Popular, que de los 4 actuales pasaría a tener 4 o 5. Ciudadanos, la verdad es que sigue a la baja, se quedaría entre 14 y 16, después de haber obtenido 36 en las anteriores elecciones, que, como recordarán históricamente, por primera vez en unas elecciones, una lista no nacionalista fue la más votada de la Cámara, y así es como quedaría el dibujo. Quizá la parte buena del estudio del CEO que hemos conocido hoy es que ha descendido, bueno, que sigue siendo más los catalanes que no quieren la independencia con respecto a los que sí la quieren. Si ustedes se fijan, en este momento hay un porcentaje superior de catalanes que no desean que Cataluña sea un país independiente con respecto a los que sí lo desean. La mala noticia es que ese porcentaje cada vez va siendo peor para los nacionales con respecto a los separatistas que van subiendo. Así las cosas, debemos enfrentarnos a un nuevo escenario que se abre con toda esta situación que ha dado el procés y la sentencia de Luxemburgo. Borja, una situación política compleja en la que parece que todos los partidos están pensando en estas autonómicas. No te quepa ni la menor duda que Esquerra Republicana y Juntos por Cataluña llevan pensando eso desde que Pedro Sánchez ya dio la larga cambiada tanto a Partido Popular como a Ciudadanos, y empezó a negociar con Podemos de manera inmediata y después con los independentistas. Pero ahora mucho más. Es decir, Esquerra Republicana ya sí que ha entrado en una fase absolutamente política en la que sabe que las elecciones catalanas que se van a producir en unos meses se van a dirimir en función de quién es el que lanza el mensaje más sedicioso, y Esquerra Republicana va a jugarse todas las cartas a tratar de ser el primer presidente, tener un primer presidente de Esquerra Republicana en la Generalitat. No lo ha tenido y quiere tenerlo. ¿Y cómo lo va a conseguir? Pues evidentemente no va a ser de la mano de Juntos por Cataluña, porque en esta carrera y en esta lucha compiten a ver quién es el que tiene más poder dentro del grupo sedicioso. La condición que van a poner sine qua non, y que yo estoy convencido que ya comenzaron desde el minuto 1 a negociar con ella, es que el Partido Socialista sea el que apoye, y más teniendo presente estos resultados que se lanzan en estos primeros sondeos. Entiendo que también está exactamente igual de subvencionado que el CIS, ¿no? Y que es un arma arrojadiza e interpretable del poder, pero lo que sí está claro es que en esta situación Esquerra Republicana baraja no ya solo facilitar la investidura de Pedro Sánchez con unas componendas mediáticas más que reales de cara a su electorado en Cataluña, sino que además va a hacerlo visible cuando se produzcan las elecciones catalanas y tenga el apoyo unilateral del Partido Socialista Catalán, que ya ha abogado por una cantonización de España y por una nación de naciones, es decir, ya ha lanzado el mensaje en el congreso que tuvieron el domingo pasado, que fue lamentable y fue la ruptura absoluta con la unidad de España y la unidad de partidos, cuando el Partido Socialista Catalán ya esgrimió la nación de naciones famosa del señor Zapatero y del señor Sánchez posteriormente. Bueno, pues eso es el preludio al posible y futuro pacto de gobierno que le dé a Esquerra Republicana la presidencia de la Generalitat. Adriana, ¿cómo lo ves? Pues veo que Pedro Sánchez lo que pretende es la investidura y no tiene escrúpulos en este sentido, y si puede ser a final de año, pues mejor que mejor. Y lo que tendría que hacer es apoyar nuestra ley, nuestras instituciones. Esta mañana la ministra portavoz Isabel Celaá, en la comparecencia después del Consejo de Ministros, insistía todavía con ese optimismo de que a lo mejor antes de final de año, y eso que la han asateado a preguntas relacionadas con cuestiones jurídicas, ¿no? Eso es, y que preveían que el resultado de la sentencia pudiera ser este. Bueno, pues entonces que eviten esa manipulación mediática tan tremenda que está habiendo y por parte de estos partidos separatistas, y que muestren su apoyo a nuestras instituciones y que preserve la unidad de España, que desde luego eso no es lo que está haciendo. Carlos. Bueno, yo la verdad es que nos sorprende que utilicen una vez más todo el discurso y todo el marketing, porque esto es totalmente una campaña de comunicación y marketing súper bien orquestada por parte de los partidos separatistas para, pues no solo a su electorado, sino también a otras sensibilidades de izquierdas, hacer ver como que España es como el país opresor que
por supuesto se han inventado y que, bueno, pues con estas instituciones supranacionales que tenemos, que nada apoya, como antes decíais, lo que debe ser, bueno, pues la unidad de Estados y preservar el derecho interno de los Estados, en este caso de España, pues les está dando alas. Ahora, para mí lo grave, Javier, y lo bueno, reseñable, es que mientras vemos que las encuestas siguen diciendo que, bueno, pues una mayoría importante, o al menos la mitad de los catalanes, no se consideran separatistas ni quieren la independencia, y mucho menos el resto de España, de los españoles, pues que un partido socialista y obrero y español, que ya no sé si tiene algo de estas siglas, de carácter nacional, esté poniendo en juego precisamente los valores de unidad de España, en un partido que es minoritario para España, e incluso dentro de Cataluña no tiene tampoco la mayoría. Esto es muy grave, pero como dice Adriana, al final Pedro Sánchez, por ser investido, vendería, pues no sé a quién, no, prefiero no decirlo. No des nombres. Bueno, Lorenzo. Bueno, una de las cosas que yo veo pues ya casi muy evidente es que ya tiene sentido la prisa que tenía Sánchez y Pablo Iglesias por formar gobierno, cosa que yo lo he oído muy pocas veces. Les ha pillado el tren, ¿eh? Eso digo. Tenían mucha prisa, pero los acontecimientos les han desbordado y les han superado. Pero, entonces ahora ya se pone en cuestión ese acuerdo que tienen, ¿no? Claro, pero que razón de más para darnos cuenta de por qué tenían tanta prisa. Eso es lo que digo, que yo creo que en los medios de comunicación estos días, desde la sentencia de ayer de Europa, no se ha comentado, o al menos yo lo he oído poco. Y claro, ahora nos damos cuenta por qué tenían tanta prisa, porque sabían que podía ocurrir esta sentencia y que eso iba a radicalizar a Esquerra Republicana y que eso iba a poner en tela de juicio, o que iba a dificultar mucho más el pacto que, bueno, ya veremos si se produce. Yo sigo pensando que se producirá, sí. Pero en todo caso que las cosas se iban a poner mucho más complicadas. Por eso, y fundamentalmente por la parte de Pablo Iglesias, es que no ganaban, no respiraban por firmar este pacto, llamaban constantemente. ¿Por qué? Porque se dan cuenta de que si esto se cae, lo que se cae es el gobierno fundamentalmente formado por Podemos. En cuanto a las encuestas de Cataluña, hay otra cosa que yo veo por encima de todo lo demás, y es la terrible, de nuevo, disociación entre el estado de la opinión de la sociedad civil, de los votantes, y los partidos políticos. Más de la mitad de los votantes no quiere la independencia. Más de la mitad. Y más de la mitad del Parlamento de Cataluña separatista. 115 escaños, perdón, vamos a decirlo de otra manera, 20 escaños no quieren, manifiestamente no quieren la independencia y no están a favor del derecho de autodeterminación. 20 escaños frente a 135. ¿Cuánto es eso? ¿El 8%? Frente al 48% que estamos viendo en la misma encuesta. Para que veamos cómo está compuesto el Parlamento catalán y lo poco representativo que es el Parlamento catalán de la sociedad catalana. Pues emana de unas elecciones democráticas. ¿Cómo? Emana de unas elecciones democráticas. Emana de unas elecciones. Las elecciones son democráticas. Emana claro. de unas elecciones. Si por democrático entendemos que han ido todo el mundo a votar en libertad, podremos decir que sí, que claro, para considerarse absolutamente democráticas tiene que haber, para empezar, cumplirse con un principio que es el principio representativo. Yo no estoy de acuerdo. ¿Por qué? Porque la sociedad civil catalana no está representada hoy en el Parlamento, y la prueba la tenemos en la misma encuesta, que le da mayoría, pero no absoluta, absolutísima, a las tesis, podríamos llamar incluso golpistas, pero en todo caso independentistas. Luego, esa disociación nos lo vamos a tener que mirar los que no estamos metidos ni vivimos de la política. Sí. Lo tenemos, o sea, es que lo tenemos que analizar, porque yo no he visto nunca una cosa tan flagrante como la que nos acaba de poner Javier encima de la mesa, ¿no? Sí. O sea, eso es evidente. Y voy y termino como conclusión de todo esto. Esto implica, lo que yo voy oyendo por ahí, que Pedro Sánchez lo tiene mucho más difícil y que va a tener que se le va a caer la cara de vergüenza. Y no, es que ahora se le caerá la cara de vergüenza. Vamos a ver. Aún no conocemos a Pedro Sánchez, le da igual, después de 2 años, claro, que lo echaron por la ventana, claro, de la sede de Ferraz, sí, le cerraron la puerta. Claro. O sea, yo no conozco persona humana a quien le cierran la puerta, le quitan la cerradura y vuelve otra vez a intentar llamar. O sea, digo humana, sí, a lo mejor Cristo, pero o sea, de los que están aquí pisando tierra, yo no conozco a nadie. Es decir, alguien que la tiene de cemento armado,
cuando se le caiga la cara, se le caerá la cara con el cuerpo entero, es decir, le pasará lo que a los dictadores, es decir, caerá con todo el equipo. Pedro Sánchez no va a caer a trozos, es imposible. Y si no hemos entendido de la psicología humana el perfil de Pedro Sánchez después de 2 años, yo lo tengo claro. Es que nos lo vamos a tener que volver a mirar. Y con eso, ¿qué quiero decir? Que o le ofrecemos a este tipo cuya única obsesión, yo diría vital, es estar en la Moncloa. Exacto. Como tú decías, le da lo mismo que la Moncloa represente a España, a la Comunidad de Madrid o al barrio, o sea, es decir, lo que sea, pero que no le quiten el Falcon, el poder más o menos mermado y las galas de estar en la Moncloa, ¿a cambio de qué? A cambio de cualquier cosa. Oye, que va siendo hora, la clase política no lo va a hacer. No lo va a hacer, lo estamos viendo, pero ya va siendo hora que los ciudadanos, a quienes hemos votado del centro y de la derechona, de la derecha, acabemos exigiéndoles. Y se me ha escapado derechona porque iba a decir lo siguiente. Justifica eso. No, porque tendremos que exigir tanto a la derechita cobarde como a la derechona egoísta, que cambien de actitud, que representen a los ciudadanos de una puñetera vez y que le concedan a Pedro Sánchez, con las condiciones que sean, un gobierno, porque ¿quién va a gobernar con los escaños que tenemos? Pablo Casado ya lo ha hecho, Lorenzo. Pablo Casado está traicionando sus ideas y a sus votantes y a la nación española, excepto a su partido. Bueno, y además piensa que no lo está traicionando. Al final, además, va a ser perjudicial. Pero en todo caso, Pablo Casado está actuando igual que Santiago Abascal, mirando con la calculadora los votos que les interesa. Y están traicionando, tú que hablabas de lealtad y deslealtad, yo no conozco mayor deslealtad que la de estos dos personajes en este momento en España. ¿Por qué? Por una sencilla razón. Porque si lleváis 6 meses diciendo que Pedro Sánchez nos lleva al cadalso con los golpistas y con los populistas de izquierda, lo tenéis a huevo, en la mano. No tenéis más que decirle a Pedro Sánchez. Y además así ya habréis salvado vuestro papel en todo caso. Que os lo va a coger, por eso no lo hacéis, claro. Va a decir, gobierna con Ciudadanos o gobierna solo, simplemente, a cambio de que no incrementes el gasto público y de que apliques el 155 o que simplemente apliques el Estado de Derecho en Cataluña. Sabéis que Pedro Sánchez va a decir que sí. Luego, por eso mismo, no lo estáis proponiendo. Y eso para mí es la mayor de las deslealtades. Y espero que ocurra lo que le ha ocurrido a Rivera. Y termino. Lo que le ha ocurrido a Rivera, espero que ocurra con el Partido Popular y con Vox. Es decir, que se hundan a favor o en favor del único partido que en este momento, aunque solo haya sido por el estacazo que se ha metido en las elecciones, está reaccionando de la única manera que un ciudadano que ha votado al centro derecha por el miedo al comunismo y por el miedo al golpismo espera de alguien, y vuelvo a la primera cuestión, de alguien que en principio, que no es en realidad, le representa. Oye, ya casi se me ha olvidado lo que te iba a decir, Lorenzo, que te me has enrocado de nuevo. A ver, yo creo que hay, lo que tú dices, en una gestión primigenia de negociación política es algo muy loable y es más aceptable si no estuviéramos hablando de la figura de Pedro Sánchez. Pablo Casado, antes de las elecciones segundas estas, en las anteriores, que fueron unos días antes, no mucho tiempo antes, le ofreció un pacto de Estado a Pedro Sánchez con 11 puntos, que tampoco eran muy peregrinos, era asegurar la separación de poderes, una bajada de impuestos, la aplicación de la lealtad institucional en Cataluña, y si había, espera, déjame terminar, si había que aplicar el 155 había que hacerlo, en fin, una serie de cosas que digamos es fondo de armario de lo que todo buen español puede pensar o puede desear a su patria, y eso se lo propuso Pablo Casado a Pedro Sánchez. Pedro Sánchez negó la mayor, tanto fue así que otra de las exigencias era que rompiera el pacto de gobierno con los proetarras de Bildu en Navarra, y Pedro Sánchez mantiene su pactito de gobierno con los proetarras de Navarra. Lógico. Bien, vale, pero si tú le estás proponiendo una cosa al presidente del gobierno en ese momento también en funciones y dice que no, vale, pues dices, mira, vamos a las elecciones y vemos a ver qué piensan los españoles. Los españoles volvieron a pensar de manera divergente, porque es extraño, sí, divergente me refiero que volvieron a votar a varios partidos y no castigaron suficientemente la deslealtad hacia España y la deslealtad hacia sus votantes, por un lado la de Pedro Sánchez y por otro lado la de Pablo Iglesias. No la castigaron suficientemente. Y ocurre que inmediatamente después de las elecciones, y esto yo creo que lo saben todos nuestros televidentes, al día siguiente Pedro Sánchez se fundió en un fraternal abrazo
con Pablo Iglesias, es decir, el líder del comunismo anacrónico. Y no digo del comunismo actual, digo del anacrónico. Y eso ya condicionó cualquier otro posible pacto de gobierno. Espera, déjame terminar, que yo te he dejado, Lorenzo. Déjame terminar, que aunque no te guste, que Ciudadanos no es la salvación, Ciudadanos ha sido uno de los mayores fracasos por la prepotencia de su líder y tratar de ocupar el espacio del Partido Popular. Rectificado. Y tratar de ocupar el espacio del Partido Popular. Y en la política... Pero que es vuestro, y en la política. ¿Dónde lo comprasteis? Déjame una cosa, pero es el error. Nadie dice que sea propiedad de nadie, pero a fin de cuentas lo que ha ocurrido es que ha fracasado ese líder político y ha llevado a la deriva a un partido y a mucha otra gente. Pero la realidad, que es a lo que voy, en segundo intento, Pedro Sánchez se fusiona en un fraternal abrazo con el líder de la izquierda comunista anacrónica. Y Pablo Casado se mantiene a la expectativa, porque claro, si le sacan de la partida, en algún momento podría volver. Tanto es así que en la primera reunión que tiene, después de un mes que no le contesta ni al WhatsApp ni a la llamada el presidente del Gobierno en funciones, Pablo Casado se sienta con el presidente del Gobierno en funciones, a la sazón Pedro Sánchez. Y le dice Pedro Sánchez, estoy de acuerdo, te tienes que abstener en la investidura, pero eso sí, la investidura es a mí y a los comunistas de Podemos, no vale a mí solo. Entonces Pablo Casado, que como cualquier persona, y yo haría 100 veces lo mismo, el comunismo es un fracaso y el comunismo no puede estar inmerso en la teoría política y la gestión política de España, Pablo Casado lo niega. Una cosa solamente, Javier, en 10 segundos. No, eso no se sostiene ni con alfileres. No, pero es lo que dijo, es que es lo que dijo. Con alfileres. Pero si lo dijo. Porque eso forma parte, Borja, bueno, y tú lo o sea, sabes muy negamos bien. la mayor. Tú lo sabes, por supuesto. Pero si lo dijo Pedro Sánchez, que el pacto tenía que el PP se tenía que abstener con un gobierno PSOE-Podemos. Eso forma parte del ámbito de una conversación privada. Si Pablo Casado, claro, y se lo guardan porque será verdad o no, yo no lo creo. Bueno, ahora no si lo negamos creo. las mayores... Lo que tiene que hacer Pablo Casado es coger a la señora Arrimadas, a la fracasada, vamos a, fíjate, a no, la yo no digo que sea Arrimadas, fracasada, digo que ha fracasado el proyecto de Albert Rivera. Ya veréis que pronto la llamaréis de otra manera, ¿no? A la fracasada Arrimadas y decirle, vamos a ver, señora Arrimadas, estamos completamente de acuerdo con lo que usted dice, y abiertamente, en el Parlamento español, no en una habitación, acuchicheando. No. La ronda de reuniones del presidente del gobierno con el candidato. Borja, en una habitación, claro, en un parlamento, en la ronda de reuniones. En sede pública, que el señor Pablo Casado, en sede pública, en un debate público, que el señor Pablo Casado abiertamente diga, señor presidente del gobierno, ya lo ha dicho y candidato, Pablo Casado. no, ya lo ha dicho. Yo le ofrezco todos mis escaños a cambio de que usted gobierne, o en solitario o con Inés Arrimadas. Mentira, no lo ha dicho. Tiempo muerto, finalizamos aquí este cara a cara. ¿Ibas a añadir algo, Carlos? Sí, no, simplemente decir, se ha hablado de sociedad civil. Habéis hablado de sociedad civil. Primero, el desencuentro dialéctico que habéis tenido es un ejemplo y pone bien un ejemplo de lo que mientras la derecha o los partidos constitucionales andan pues en estas peleas del y tú más o de no te cojo el teléfono por este motivo, por este otro, pues la izquierda al final lo aprovecha y por eso está ganando la partida. Y no pasaría más si no fuera solo por cuestiones ideológicas, más que porque esté en juego, como decimos, cuestiones como la propia unidad de España. En cuanto a la sociedad civil que decís, ojo, decís, es que esto emana de unas elecciones democráticas, habéis hablado de, bueno, bien, por supuesto, pero desde luego de lo que emana es desde un dogmatismo muy fuerte y muy controlado de muchos años de la ciudad, de los partidos independentistas en Cataluña, que mientras cogían el dinero por un lado los Pujol y compañía, pues a la sociedad la tenían desde las escuelas muy dogmatizada para meter ese odio del España nos roba y el España nos está oprimiendo. Llegados a este punto, también hay que recordar errores de partidos constitucionalistas también. El propio Ciudadanos, con Inés Arrimadas a la cabeza, fue un error el venirse a Madrid por tener a lo mejor más poder o un poder más central en Madrid. Cuando aquí, si se hubiera presentado, digo aquí, allí en Cataluña, pues seguramente hubiera revalidado esa mayoría que ya había obtenido en el Congreso. Y ganó, lo que no hizo nada. Bueno, claro, yo lo que digo es que si hubiera seguido en Cataluña, otro gallo a lo mejor cantaría en ese Parlamento cada vez más separatista que está ahora mismo en Cataluña. Y por fin decir lo que he reseñado al inicio.
Estamos ante una situación clave en España que nos jugamos mucho. Aquí no hay que mirarse al ombligo, no hay que mirarse al y tú más. Aquí hay que hacer un pacto de Estado en las cuestiones nucleares, o esto se nos va por la alcantarilla. Completamente. Ya, pero un pacto de Estado, mientras ese Estado lo conformen como equipo de gobierno los comunistas de Podemos y los socialistas de Pedro Sánchez, es inviable. Borja, eso es como al final el huevo y la gallina. Carlos, que no, que es inviable. Que el comunismo no puede volver al gobierno en España. Que el único fracaso de la Unión Europea ha sido desde el año 80 y fue un fracaso radical. Y Pedro Sánchez condiciona todo su equipo, toda su gestión de gobierno al pacto con Podemos. No seré yo, Borja, el que apoya el comunismo. No, por eso, pero Pedro Sánchez gestiona todo, o sea, vincula toda su labor de gobierno al pacto con el comunismo. Otro tipo de acuerdos, otro tipo de pactos. No habléis a la vez que no se soy a ninguno. Pero eso no se puede sostener. Vamos a ver. Pues nada, pero ¿no os acordáis del famoso pacto? Hombre, claro que va a ser así por culpa del PP. Claro que sí. ¿No os acordáis del famoso pacto del abrazo entre Sánchez y Rivera? Sánchez pactará con María Santísima con tal de ser presidente del gobierno. No, por favor, no seamos tan... Eso en esta mesa lo tenemos claro los cinco. No. Hasta los cámaras, yo creo. No, todo el mundo no. Borja, en la función que le representa, que le obliga a representar en este momento, está diciendo que Pablo Casado solo quiere gobernar en su vida con los comunistas. Es decir, que Pedro Sánchez, por favor, que Pedro Sánchez solamente quiere gobernar con los comunistas y que si él no gobierna con los comunistas es imposible que gobierne. Él lo ha dicho, él ha condicionado en este gobierno su pacto con Podemos frente a cualquier otro pacto. Pero vamos a ver, ¿es mentira entonces? Pero claro que es mentira. Entonces todo lo que nos ha dicho, claro que es Inés mentira. Arrimadas lo ha dicho también. No, ha dicho que también le dijo Pedro Sánchez que solo podía gobernar con Podemos y que se tenían que abstener. No, de ninguna manera. Bueno, también de ha ninguna mentido manera. Pedro Sánchez no está diciendo que gobernará solo con Podemos. A Pedro Sánchez, si el Partido Popular se abstuviera, gobernaría solo. Perdona. El pacto de gobierno lo tiene hecho ya con Podemos. También una cosa, la sociedad civil, ¿me permites, Javier? La sociedad civil que la habéis nombrado, en País Vasco estuvo mucho tiempo, el miedo es libre, estuvo mucho tiempo atemorizada. En Cataluña, yo no diría que esté atemorizada hoy, pero puede estarlo mañana. Entonces la sociedad civil tendría que tener también, con el retrovisor mirando a la reciente historia en el País Vasco, que hasta que no pasó lo de Miguel Ángel Blanco, que en paz descanse, no se salió realmente a dar la cara a la Kale Borroka y a toda esa gentuza asesina. Entonces, para que esto no se vuelva a repetir, señores, yo sí diría que la sociedad civil sí debería también dar un paso ya están adelante. reaccionando. El otro día en el partido Madrid-Barcelona ya muchos vecinos se enfrentaron a estos taraos del tsunami. Pero la española también, ¿eh? Totalmente, la española también, totalmente. Pero bueno, no os peleéis, que llega la Navidad, y es momento de concordia. Ya lo saben, llega la Navidad. Somos amigos. Y es momento, además del recogimiento y de fervor, por supuesto, claro que sí, el momento más destacado del año, es momento también de reuniones familiares, de comidas familiares. Y ante eso, nosotros debemos decirles que el restaurante Ferreiro, en la calle Aviador Zorita 32 de Madrid, nos ofrece grandes posibilidades. Desde la más tradicional gastronomía asturiana, con su fabada o faves con almejas, a sus espectaculares verdinas, pasando por toda la mejor oferta de carnes y pescados. La verdad es que Ferreiro es un clásico de la gastronomía en Madrid y es el mejor referente de la comida asturiana. Ya les decimos, fabada, faves con almejas, cachopo. Y una referencia indiscutible de su restaurante son esas espectaculares verdinas, esas pequeñas alubias de color verde esmeralda y tan suaves al paladar. Otro clásico de la casa que no se pueden perder es el entrante con el que nos obsequia, que es ese bollito horneado relleno de chorizo asturiano. Y a la hora de elegir pescados, pues no sé, yo estaba mirando la carta y hoy quizá me decantaría por una merluza a la sidra con manzana y almejas. Lo que no tengo tan claro es el postre. ¿Con qué me quedo? ¿Con el arroz con leche con su costra de caramelo o con los frijuelos rellenos de crema sobre salsa de chocolate caliente? En fin, ustedes mismos tomen sus propias decisiones, ya lo saben, en Ferreiro, en Aviador Zorita 32, una de las mejores opciones para celebrar en familia esta Navidad. Y nos vamos a publicidad, pero antes les recordamos la pregunta que les estamos formulando esta noche. ¿La amenaza de Junqueras de volver a intentarlo debería romper el acuerdo de PSOE con Esquerra Republicana? Si ustedes creen que no, 905 80 81 40. Si creen que sí, 905 80 81 41. Volvemos en 4 minutos.
ser tu escudo cuando llegue la batalla. Voy a ser tus ganas cuando no te queden ganas. Voy a escucharte cuando no me digas nada. Voy a estar contigo donde quiera que vayas. Voy a estar contigo donde quiera que vayas. Soy tu aliado, voy a estar aquí, dando la cara por ti, derribando el miedo siempre junto a ti, dando la cara por ti. Soy tu aliado, voy a estar aquí, dando la cara por ti, derribando el miedo siempre junto a ti, dando la cara por ti, dando la cara por ti. ¿Estamos en un auténtico Estado democrático o estamos en una partitocracia? Porque este programa se hace para ustedes. La ciudadanía está quedando atónita a lo que estamos viendo. Vamos a ver cosas que nunca se imaginarían. Lo que ha pasado en España demuestra que Falconetti no es tonto. Que la democracia, ¿qué es lo que es, amigos? El imperio de la ley. Esta izquierda rancia lo que quieren es exterminar todo aquello que no piensan exactamente igual. El castigo va a ser terrible para todos los partidos. Porque se avecina una crisis de unas dimensiones estratosféricas.